Hermanos amados, imaginemos por un instante el cielo oscurecido por un humo denso, espeso y asfixiante que se eleva amenazante hacia las nubes grises. En el aire se escuchan los gritos ahogados de desesperación que se mezclan trágicamente con el sonido aterrador y metálico de las trompetas de las legiones romanas. El fuego devora implacablemente todo a su paso, mientras el crujir de la piedra milenaria resuena como un trueno ensordecedor que hace temblar la tierra bajo los pies. Estamos presenciando directamente la catástrofe inimaginable del año 70 después de Cristo, un momento lúgubre donde la gloriosa Jerusalén está envuelta en un furioso mar de llamas voraces. El majestuoso templo, considerado indiscutiblemente como el edificio más magnífico y deslumbrante de todo el mundo antiguo, está siendo reducido cruelmente a un monte informe de cenizas grises y sangre derramada. Inmediatamente la narrativa de nuestra historia retrocede 40 años de golpe, alejándonos del sofocante calor de la destrucción para situarnos en un día sereno y tranquilo. Vemos entonces a un humilde y apacible maestro originario de la región de Galilea, de pie frente a esos mismos muros imponentes que parecían verdaderamente invencibles y eternos. Mientras sus ojos contemplan la grandeza arquitectónica que se alza orgullosa ante él, gruesas lágrimas de dolor genuino y profundo corren por sus mejillas curtidas por el sol ardiente de Judea. Es en ese preciso instante de profunda tristeza cuando pronuncia una profecía impensable, escalofriante y estremecedora que cambiaría el curso de la historia humana. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquellas palabras, cargadas de un peso eterno y un dolor compasivo, resonaron misteriosamente en el viento cálido de la antigua Jerusalén. Nos detenemos a reflexionar profundamente ante esta escena sobrecogedora y surge una pregunta inevitable en nuestros corazones inquietos y asombrados. ¿Cómo pudo este hombre, sencillo, sin ejércitos ni espadas de acero, prever con un nivel de detalle tan absolutamente escalofriante el inevitable apocalipsis sangriento de su propia nación amada? Hoy descubriremos juntos la temible y asombrosa revelación del Nazareno, explorando cada aspecto de sus palabras proféticas que desafiaron el entendimiento de sus propios seguidores. Analizaremos minuciosamente cómo el poderoso, implacable y temido Imperio Romano fue convertido soberanamente en el instrumento afilado de un juicio divino que resultaba totalmente ineludible y definitivo. Prepárense para sumergirse en los oscuros y polvorientos callejones de la historia, donde el eco ensordecedor de los cascos de los caballos romanos todavía parece retumbar, advirtiendo sobre el cumplimiento inexorable y perfecto de las sagradas advertencias del Señor. Por eso, acompáñenos hoy con un espíritu reverente y mucha atención en este impresionante, inmersivo y cautivador viaje al mismo corazón palpitante de la turbulenta Judea del siglo I. Es vital que examinemos las evidencias dejadas por el tiempo para comprender verdaderamente la magnitud impresionante del cumplimiento profético que transformó el escenario religioso para siempre. Si desean ver con sus propios ojos cómo la historia secular y documentada confirma maravillosamente la infalible palabra de Dios en cada minúsculo detalle, dejen su me gusta ahora mismo en este video y suscríbanse al canal inmediatamente. Su apoyo constante es fundamental para no perderse absolutamente ninguna de nuestras exhaustivas investigaciones teológicas e históricas preparadas con tanta dedicación para ustedes. Juntos, como una gran familia de fe unida por el amor a las Escrituras, seguiremos edificando firmemente nuestro conocimiento espiritual en la verdad eterna. Para lograr comprender a cabalidad el profundo y aplastante peso de esta asombrosa revelación de Jesús, debemos primero preparar cuidadosamente nuestro escenario imaginario para trasladarnos al pasado distante. Es imperativo que visualicemos con claridad meridiana la bulliciosa Judea del siglo I, no como el lugar bucólico y pacífico que a menudo nos muestran las pinturas renacentistas, sino como un peligroso e inestable barril de pólvora a punto de estallar violentamente en cualquier fracción de segundo. Caminemos juntos mentalmente por esas calles empedradas, polvorientas y llenas de personas angustiadas, sintiendo verdaderamente el palpable ambiente de opresión continua, el persistente murmullo de rebeldía oculta y el fuerte olor a incienso sagrado que impregnaba pesadamente el aire sofocante de Jerusalén. Todo este tenso y frágil ecosistema social, religioso y político constituía precisamente el implacable caldero a presión donde la terrible profecía de Cristo comenzaría a gestarse silenciosamente ante los ojos ciegos de todos. Hermanos amados, para entender verdaderamente la magnitud de la tragedia inminente, debemos contemplar primero la deslumbrante y abrumadora majestuosidad del segundo templo, magistralmente remodelado por el rey Herodes. Imaginemos inmensos bloques de piedra caliza blanca,
tan perfectamente tallados y encajados que parecían formar una sola montaña de pureza inmaculada, elevándose imponente hacia el cielo de Jerusalén. Las vastas fachadas estaban recubiertas por pesadas y relucientes placas de oro macizo que, según los fascinados cronistas de aquella época lejana, cegaban instantáneamente a quienes osaban mirarlo, directamente al mediodía, brillando intensamente como un segundo sol terrenal. Era una obra arquitectónica prodigiosa, un portento visual que dejaba sin aliento a cualquier peregrino cansado que cruzaba finalmente las puertas de la ciudad santa, llenando sus ojos de asombro indescriptible y reverencia profunda ante la morada terrenal del Dios Altísimo. Sin embargo, debajo de todo este deslumbrante esplendor de mármol y oro, el pueblo judío sobrevive agonizando tristemente bajo la asfixiante, humillante y brutal ocupación militar de la temida Pax Romana. Las calles empedradas huelen a un miedo constante y el fuerte sonido metálico de las armaduras legionarias marca el sombrío ritmo diario de una opresión insoportable. En las sombras de los callejones más oscuros, los feroces celotes afilan silenciosamente sus mortales dagas encorvadas, sedientos de una sangrienta guerra de liberación y venganza divina contra sus crueles opresores imperiales de Occidente. Mientras tanto, en los cintos opulentos pasillos del poder político y religioso, los aristocráticos saduceos intentan desesperadamente mantener el frágil y conveniente status quo, pactando astutamente con el enemigo romano para conservar intactos sus codiciados privilegios económicos y su influencia sobre las dóciles masas populares de la antigua Judea. En medio de esta hirviente y peligrosa olla de presión social, el inquebrantable orgullo nacional de los habitantes descansa ciegamente en una falsa y peligrosa seguridad completamente religiosa. La élite sacerdotal y el pueblo llano comparten la inamovible convicción dogmática de que el soberano Dios de Israel, el creador del vasto universo, jamás permitiría bajo ninguna circunstancia que su majestuoso y santo templo cayera nuevamente en las manos impuras de naciones paganas. Esta certeza absoluta y arrogante los vuelve espiritualmente sordos a cualquier advertencia divina, convenciéndolos erróneamente de que la imponente estructura física de piedra caliza es una garantía eterna e invulnerable del favor y la protección celestial. Se aferran desesperadamente a los rituales exteriores, ignorando trágicamente que la verdadera esencia de la fidelidad y la adoración sincera se está marchitando rápidamente en sus propios corazones endurecidos y distantes. Es exactamente en este tenso contexto histórico, cargado de un fervor nacionalista explosivo y una devoción religiosa profundamente arraigada, donde podemos dimensionar el impacto sísmico de las palabras pronunciadas por Jesucristo. Hablar públicamente sobre la inminente y total destrucción del sagrado santuario de Jerusalén no solo era considerado una absoluta locura desde el punto de vista arquitectónico y militar, sino que representaba una gravísima blasfemia imperdonable ante los oídos de la máxima autoridad religiosa judeocristiana del momento. Para los sumos sacerdotes y los celosos defensores de la sagrada tradición de sus antepasados, insinuar siquiera la caída del recinto sagrado era un ataque directo e intolerable contra la propia identidad y supervivencia de la antigua nación de Israel. Cada palabra del humilde carpintero desafiaba directamente el poder terrenal, las expectativas mesiánicas populares y la frágil estabilidad de todo el sistema judío existente. Con este turbulento panorama político y espiritual grabado nítidamente en nuestra mente analítica, nos preparamos para acompañar de cerca a los discípulos en su histórico y revelador recorrido final fuera de los imponentes muros de la ciudad amurallada. El sol comienza su lento declive en el horizonte occidental, tiñendo el vasto cielo con tonos rojizos y anaranjados que parecen prefigurar misteriosamente el trágico destino que aguarda silenciosamente a la esplendorosa capital de Judea en las próximas décadas sangrientas. Mientras ascienden paulatinamente por las polvorientas e inclinadas laderas del conocido y emblemático Monte de los Olivos, el aire cálido del final de la tarde acaricia suavemente sus rostros cansados tras un largo y tenso día de enseñanzas magistrales. La imponente vista panorámica del colosal santuario bañado en oro desatará inminentemente el diálogo profético más aterrador, detallado y preciso jamás registrado en los valiosos e infalibles textos bíblicos. Hermanos amados, es el atardecer. Podemos sentir la brisa fresca que mueve suavemente las hojas plateadas de los milenarios olivos. El sol se oculta lentamente, y su último tono dorado se refleja con una intensidad deslumbrante sobre el inmenso templo de Jerusalén. Los discípulos, profundamente maravillados por la belleza arquitectónica y la solidez inquebrantable de la estructura sagrada, se acercan al maestro para mostrarle con inmenso orgullo la inmensidad de los espléndidos edificios que componían el majestuoso recinto. El ambiente es pacífico, casi mágico,
pero contrasta radicalmente con el peso abrumador de la solemne revelación que está a punto de salir de los labios puros del Salvador. En ese instante de contemplación serena, rodeados por la solemne quietud del monte occidental, el curso de la historia profética está a punto de alcanzar un punto de no retorno absoluto e innegable para toda la nación elegida. Aquí, la sentencia bíblica resuena con una voz grave y profundamente solemne. Jesús, mirando fijamente las imponentes construcciones, declara con firmeza: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta dolorosa sentencia registrada en el Evangelio de Mateo se complementa perfectamente con el lamento trágico y desgarrador narrado magistralmente por Lucas. El maestro describe anticipadamente cómo los enemigos construirían temibles trincheras a su alrededor, rodeando la ciudad y estrechándola implacablemente por todos lados. Con un inmenso dolor en su corazón misericordioso, el Nazareno pronuncia el motivo exacto de aquel terrible juicio divino inminente: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La ciudad santa había rechazado cruelmente a su verdadero rey, sellando así irrevocablemente su trágico destino de sangre, fuego y una destrucción total y absolutamente sin precedentes en la historia. Damos ahora un inmenso y dramático salto temporal en nuestra historia, avanzando irremediablemente hacia los tiempos oscuros de la gran revuelta judía. Nos encontramos de pronto inmersos en el asfixiante y aterrador asedio dirigido estratégicamente por el implacable general romano, Tito, en el trágico año 70 después de Cristo. El ambiente sereno del Monte de los Olivos cambia drástica y violentamente ante nuestros propios ojos, transformándose en una dantesca escena de puro horror terrenal. El aire denso y pesado se vuelve súbitamente irrespirable, cargado de ceniza caliente y un polvo grisáceo que asfixia cruelmente los pulmones de los sitiados. La paz y la belleza del antiguo paisaje han desaparecido por completo, siendo cruelmente reemplazadas por el lúgubre paisaje de la guerra total, donde el sufrimiento extremo domina cada rincón ensangrentado y sombrío de la otrora majestuosa e impenetrable ciudad antigua de David. El punto de ebullición absoluto ha llegado con una brutalidad espantosa. Resuena en nuestra mente el sonido ensordecedor y constante de los enormes arietes de madera maciza golpeando furiosamente contra los inmensos muros protectores. Escuchamos el macabro y agudo silbido que producen las pesadas rocas disparadas por las imparables catapultas imperiales antes de impactar y pulverizar las sagradas construcciones. Pero el verdadero terror no proviene únicamente de las implacables espadas enemigas en el exterior, sino del espantoso e insoportable hedor de la muerte que impregna el interior de las murallas. La hambruna extrema ha consumido implacablemente la poca humanidad que quedaba entre los desesperados sobrevivientes acorralados. Dentro de la ciudad santa, sumida en una locura sanguinaria y total oscuridad espiritual, las diferentes facciones judías rebeldes se asesinan cruelmente entre sí, presas de la desesperación absoluta y la incesante desconfianza mutua que envenena sus mentes. Esta dantesca situación interna debilita fatalmente las últimas defensas de una Jerusalén que agoniza lentamente bajo el sol inclemente y la escasez de agua potable. Los líderes celotes, enceguecidos por su fanatismo inquebrantable, queman estúpidamente sus propias reservas de alimentos almacenados, forzando a la población civil a luchar hasta la muerte sin tener absolutamente nada más que perder en la refriega. El sombrío escenario profetizado con lágrimas de tristeza por el Salvador judío hace 4 décadas atrás se está materializando con una exactitud escalofriante y dolorosa. Las implacables trincheras romanas, tal como Jesús lo había visualizado detalladamente, ahogan cualquier minúscula esperanza de escape furtivo para los atribulados ciudadanos. Cada día que pasa dentro de ese infierno terrenal amurallado, el macabro número de víctimas inocentes aumenta exponencialmente, preparando inexorablemente el sangriento terreno para la desastrosa y final caída del glorioso templo majestuoso. Hermanos amados, finalmente llegamos al fatídico día 9 del mes de Ab, una fecha que quedaría grabada con sangre en la historia del pueblo judío. Tras meses de un asedio brutal, angustiante e interminable, las sólidas defensas de la ciudad de Jerusalén colapsan por completo ante el poderío imparable de las legiones. Los cansados soldados romanos, totalmente cegados por la inmensa furia acumulada durante el largo e insufrible cerco militar, irrumpen violentamente en el sagrado recinto. Entran a la ciudad destrozando todo a su paso, sin mostrar ni un ápice de misericordia por los sobrevivientes desnutridos y debilitados que ruegan por piedad.
El sonido ensordecedor de los gritos agónicos, el choque metálico de las espadas ensangrentadas y el derrumbe de las edificaciones milenarias anuncian que el fin del mundo conocido para los habitantes de Judea ha llegado de manera brutal, rápida y absolutamente ineludible. Es en este preciso y caótico momento histórico donde ocurre una virada dramática, totalmente inesperada y trascendental. Los registros antiguos nos indican claramente que el general Tito había ordenado estrictamente preservar el majestuoso templo, deseando mantenerlo intacto como el mayor trofeo de su inminente victoria imperial. Sin embargo, en medio del furor incontrolable de la sangrienta batalla urbana, un soldado romano anónimo, impulsado por una fuerza misteriosa o un simple arrebato de ira desmedida, lanza repentinamente una antorcha encendida directamente hacia las entrañas del santuario sagrado. Las finas y secas maderas que adornaban profusamente el interior del lugar más santo del judaísmo arden instantáneamente con una ferocidad inusitada. El fuego devastador se propaga con una rapidez pasmosa, volviéndose completamente incontrolable y devorando sin piedad los hermosos tapices, las maderas talladas y toda esperanza de salvación para el monumental recinto divino. Llegamos así al clímax visual de esta dantesca tragedia histórica, donde el cumplimiento profético comienza a materializarse con una precisión verdaderamente asombrosa ante los ojos atónitos del mundo. Las intensas y voraces llamas envuelven rápidamente las majestuosas columnas y las deslumbrantes fachadas doradas, generando un calor extremo e infernal que transforma el interior en un inmenso horno de destrucción. Bajo esta temperatura insoportable, el abundante y grueso oro macizo que recubría las paredes interiores y exteriores del grandioso templo comienza a derretirse lentamente. Este pesado metal precioso y completamente en estado líquido fluye como ríos dorados, escurriéndose y filtrándose profundamente entre las estrechas grietas de los inmensos bloques de piedra caliza que conformaban los firmes cimientos del santuario sagrado. El humo negro asciende cubriendo el firmamento, sellando el funesto destino de la edificación más gloriosa de la remota y convulsionada antigüedad. Después de que el furioso incendio finalmente consume todo lo inflamable y las llamas se extinguen lentamente dejando solo ruinas humeantes, los codiciosos soldados romanos observan atentamente las gigantescas piedras. Se percatan rápidamente de que inmensas cantidades de oro derretido se han solidificado escondidas en lo más profundo de las uniones de los bloques ciclópeos. Movidos por una incontenible avaricia y el deseo frenético de saquear hasta el último gramo de esa cuantiosa riqueza acumulada, las legiones traen robustas palancas de hierro, pesados picos y diversas herramientas de asedio. Con un esfuerzo físico descomunal y una determinación enfermiza, los fuertes hombres del imperio comienzan a desmantelar sistemáticamente los sólidos cimientos del edificio milenario. En su desenfrenada búsqueda por recuperar ese valioso oro fundido, proceden a arrancar violentamente cada pesada roca de su lugar original, destruyendo la milagrosa obra arquitectónica. Es así como la profecía anunciada por el humilde Nazareno 40 años antes en el Monte de los Olivos se cumple de la manera más literal, brutal y exacta posible e imaginable. La imponente y orgullosa estructura que alguna vez se erigió como el símbolo indiscutible del esplendor nacional y la grandeza religiosa judía quedó reducida simplemente a la nada misma, a polvo y desolación. Ante el asombro y el horror de los sobrevivientes cautivos que miraban la escena con lágrimas amargas en los ojos, los romanos trabajaron arduamente hasta que no quedó absolutamente ninguna piedra sobre otra. Ningún ejército enemigo atacante en la historia antigua se habría tomado jamás el esfuerzo titánico de desmontar cimientos inmensos de piedra maciza, pero la codicia humana fue hábilmente utilizada por la providencia divina para validar la sentencia infalible y dolorosa de Jesucristo en Jerusalén. Amados hermanos, al-Oneti, contemplar detenidamente las cenizas humeantes de esta tragedia histórica sin igual, debemos conectar estos eventos del pasado con una ineludible y profunda lección espiritual atemporal. Los soberbios líderes de la antigua Judea cometieron el trágico error de confiar ciegamente su salvación eterna y su seguridad terrenal a un magnífico edificio de mármol frío, a sus tradiciones inquebrantables y a su elevado estatus social. Sin embargo, en medio de toda esa pompa religiosa y ritos meticulosos, rechazaron rotundamente al verdadero dueño de la casa celestial cuando caminó entre ellos. La lección vital es absolutamente clara para nuestra generación. Ninguna estructura humana, por magnífica, imponente o lujosa que parezca, ni ninguna apariencia de piedad o religiosidad externa, puede protegernos jamás del inminente juicio divino si rechazamos deliberadamente la gracia transformadora de Dios y nos negamos a vivir en verdadera santidad. A pesar de la severidad incuestionable de esta destrucción,
Debemos recordar que las advertencias proféticas de nuestro Dios siempre constituyen profundos e innegables actos de suprema misericordia para su pueblo amado. La historia de la iglesia primitiva nos relata de manera conmovedora que los primeros cristianos en Jerusalén recordaron vívidamente y creyeron con fe absoluta en las inquebrantables palabras de advertencia de Cristo. Cuando observaron los primeros y oscuros presagios del asedio acercándose, no dudaron ni un solo instante en abandonar la ciudad condenada. Huyeron rápidamente hacia los seguros montes de la ciudad de Pella antes de que las legiones cerraran definitivamente el mortal cerco, logrando así salvar providencialmente sus preciadas vidas. La gracia del Señor siempre proporciona una maravillosa vía de escape para aquellos humildes de corazón que deciden obedecer su voz, incluso cuando el inminente juicio parece oscuro e inevitable a su alrededor. Hoy en día, esta impactante verdad histórica reverbera fuertemente en nuestras propias vidas, llamándonos a un autoanálisis verdaderamente profundo y sincero de nuestra fe. Nuestra seguridad espiritual y emocional no debe depositarse jamás en muros físicos que pueden arder fácilmente, ni en majestuosas instituciones terrenales que indudablemente fallarán y se derrumbarán ante el paso del tiempo. Debemos enfocarnos en edificar cada área de nuestra frágil vida diaria única y exclusivamente sobre la verdadera roca inamovible, que es nuestro amado Jesucristo. Al igual que el oro fundido fluyó entre las grietas de aquellas piedras temporales del santuario, permitamos que el Espíritu Santo penetre profundamente hasta lo más recóndito de nuestro corazón empedernido. Solo fundamentando nuestra esperanza en las promesas eternas de nuestro Salvador, podremos soportar las peores tormentas y los fuegos purificadores que inevitablemente enfrentaremos en nuestra peregrinación cristiana por este mundo. La historia, tal como hemos visto hoy, es verdaderamente el lienzo perfecto donde Dios omnipotente confirma incansablemente, siglo tras siglo, la veracidad absoluta y la precisión matemática de su inmutable palabra profética. Resulta completamente innegable que cada acontecimiento trascendental que moldeó el destino del mundo antiguo estaba bajo el control soberano de nuestro Creador celestial. Agradezco profundamente desde el fondo de mi corazón que nos hayan acompañado con tanto respeto y genuino interés a lo largo de este fascinante e inmersivo viaje al convulso y trágico pasado judeocristiano. Si este documental histórico y bíblico ha logrado fortalecer significativamente tu valiosa fe y te ha impactado profundamente, te invitamos a reflexionar ahora mismo y compartir tus pensamientos. Déjanos saber en la caja de comentarios allá abajo. ¿En qué fundamento sólido estás construyendo verdaderamente tu seguridad espiritual y familiar hoy en día? Que la gracia insondable del Señor Jesucristo y el poderoso consuelo de su Espíritu Santo los acompañe, los guíe y los proteja siempre en todo momento de sus vidas. Mantengan sus ojos firmemente puestos en los cielos, velando y orando incesantemente, porque nuestro Redentor vive y sus fieles promesas son verdaderas, perfectas y eternas para todos los que creen. Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición. Mi anhelo es que por medio de estos estudios bíblicos, cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios mediante, nos encontraremos en el próximo video. Dios les bendiga.